Bienvenidos queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas que visitan nuestro canal. Estudio de la Atalaya. Del 10 al 16 de junio de 2024. Artículo 14. Avancemos hacia la madurez. Basado en Hebreos 6:1. Tema: los cristianos maduros piensan y actúan de acuerdo con la voluntad de Jehová y toman buenas decisiones. Pregunta número 1. ¿Qué espera Jehová de nosotros? Respuesta. Jehová se alegra cuando alguien se hace su siervo y da sus primeros pasos en sentido espiritual, pero espera que no permanezca como un niño pequeño, sino que crezca y llegue a ser adulto. Pregunta número 2. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Responderemos: ¿qué significa ser un cristiano adulto? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la madurez cristiana? ¿Por qué es tan importante el alimento espiritual sólido? ¿Y por qué no debemos confiarnos? Subtema: ¿qué significa ser un cristiano adulto? Pregunta número 3. ¿Qué significa ser un cristiano adulto? La palabra griega que se traduce adulto también puede significar maduro, perfecto y completo. Así que llegamos a ser cristianos adultos o maduros cuando en sentido espiritual crecemos y dejamos de ser como niños. Comentario adicional. La madurez espiritual no es un estado final o un punto de llegada donde uno deja de progresar. De allí que en 1 de Timoteo 4:15, se nos exhorte a seguir progresando. En consecuencia, un cristiano maduro espiritualmente es aquel que continúa esforzándose por aprender más, aplicar lo que aprende y vivir de acuerdo con los principios bíblicos, sin importar su edad cronológica. Pregunta número 4. ¿Cómo son los cristianos maduros? Los cristianos maduros se caracterizan por obedecer todas las normas de Jehová, no solo las que les convienen. Aunque son imperfectos y cometen errores, muestran por su modo de vivir que se esfuerzan por pensar y actuar como Jehová espera de sus siervos. Además, llevan puesta la nueva personalidad y hacen todo lo posible para que su manera de pensar se parezca cada día más a la de Dios. Comentario adicional. Los cristianos maduros también son aquellos que han aprendido a tomar buenas decisiones ya que tienen en cuenta las leyes y los principios de Jehová, y por eso no necesitan una larga lista de reglas que les diga lo que deben hacer. Además, cuando toman una decisión, se esfuerzan al máximo por llevarla a cabo. Pregunta número 5. ¿Qué puede pasarles a los cristianos que son inmaduros? Los cristianos que son inmaduros espiritualmente pueden ser susceptibles a ser engañados por aquellos que utilizan trampas y engaños. También pueden ser influenciados por teorías conspirativas o por lo que dicen los apóstatas, como se advierte en Efesios 4:14 y 15. Además, pueden mostrar tendencias a la envidia, ser conflictivos, ofenderse con facilidad o caer en tentaciones, como se describe en 1 Corintios 3 versículo 3. Pregunta número 6. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender el proceso de llegar a ser un cristiano maduro? Vea también las imágenes. Como la Biblia enseña que el proceso de llegar a ser un cristiano maduro se parece al proceso de llegar a ser una persona adulta, el ejemplo que nos ayuda a entenderlo es el de una madre y su hija cruzando la calle. Al principio, la madre le pide a su hija que la agarre de la mano para protegerla. Conforme la hija crece, la madre le permite cruzar sola, pero le recuerda mirar a ambos lados antes de hacerlo. Cuando la hija es adulta, puede evitar los peligros por sí misma. De manera similar, los cristianos inmaduros necesitan la ayuda de los cristianos maduros para evitar peligros espirituales y tomar buenas decisiones. Comentario adicional.
como vemos en las imágenes para este párrafo, los cristianos que todavía no son maduros en sentido espiritual son comparables a un niño que no sabe mucho sobre ciertas cosas, y por eso necesita la protección y la supervisión de un adulto hasta que aprenda a tomar buenas decisiones. En contraste, los cristianos maduros pueden reflexionar sobre los principios bíblicos y tomar decisiones acertadas basadas en lo que Jehová opina sobre diversos asuntos. De allí que los inmaduros deberían dejarse ayudar por los maduros a fin de evitar peligros y tomar buenas decisiones. Pregunta número 7. ¿Necesitan los cristianos maduros que otros los ayuden? Los cristianos maduros también necesitan ayuda en ocasiones. Pero a diferencia de los cristianos inmaduros que tienden a depender de otros para tomar decisiones, los cristianos maduros buscan la sabiduría y los consejos de hermanos más experimentados pero entendiendo la importancia de que llevan su propia carga de responsabilidad, como se menciona en Gálatas 6:5. Lo que significa que, aunque valoran la ayuda, también reconocen su responsabilidad personal en la toma de decisiones. Pregunta número 8. ¿Por qué decimos que no todos los cristianos maduros son iguales? Al igual que las personas tienen diferencias físicas únicas, los cristianos maduros poseen diferentes cualidades espirituales. De allí que cada uno puede sobresalir en aspectos distintos, tales como la sabiduría, el valor, la generosidad o la empatía. También pueden tener diferentes puntos de vista sobre asuntos de conciencia, y aún así, ambas posturas pueden ser respetables y tener bases bíblicas aceptables. Comentario adicional. Aunque las cualidades y las opciones de conciencia difieran entre cristianos maduros, deben esforzarse por mantener la unidad y el respeto mutuo, reconociendo que la madurez espiritual se manifiesta de muchas maneras valiosas y complementarias. Subtema. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? Pregunta número 9. ¿Por qué decimos que nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática? Nadie llega a ser un cristiano maduro de manera automática porque la madurez espiritual no es un resultado directo del paso del tiempo, sino que requiere un esfuerzo consciente y continuo. Un ejemplo de ello fueron los hermanos de Corinto. Ellos aceptaron las buenas noticias, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo y aprendieron mucho del apóstol Pablo. Sin embargo, algunos años después de su bautismo, muchos seguían siendo inmaduros. Comentario adicional. Esto se debe a que la madurez cristiana implica más que la simple adquisición de conocimiento, involucra también la aplicación de ese conocimiento en la vida diaria, el crecimiento en las cualidades cristianas y la capacidad de tomar decisiones basadas en principios bíblicos sólidos. Por lo tanto, para evitar la inmadurez espiritual, es esencial que cada uno se esfuerce por cultivar su espiritualidad. Pregunta número 10. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser cristianos maduros? Judas 20. Para ser cristianos maduros, es esencial tener el deseo de crecer espiritualmente, asumir nuestras propias responsabilidades y no depender de otros para tomar decisiones. También es importante pedirle a Jehová que nos otorgue tanto el deseo como la fuerza para actuar en conformidad con su voluntad. Pregunta número 11. ¿Qué ayudas nos da Jehová para que lleguemos a ser cristianos maduros? Jehová nos ayuda a alcanzar la madurez cristiana proporcionándonos pastores y maestros en la congregación para nuestra guía. También nos da su Espíritu Santo para que tengamos la mente de Cristo. De igual manera, nos da los evangelios, que nos permiten conocer e imitar a Jesús en su manera de pensar, hablar y actuar. Subtema. La importancia del alimento espiritual sólido. Pregunta número 12. ¿Qué son las enseñanzas básicas acerca del Cristo? Las enseñanzas básicas acerca del Cristo se refieren a los fundamentos de la fe cristiana que incluyen el arrepentimiento, la fe, el bautismo y la resurrección.
De allí que el apóstol Pedro hablara de ellas en el Pentecostés, y el apóstol Pablo enfatizara que no creer en la resurrección es lo mismo que rechazar toda la fe cristiana. Por eso, se nos anima a no conformarnos con tener solo ese conocimiento básico. Pregunta número 13. ¿Qué debemos hacer para sacarle provecho al alimento espiritual sólido del que habla Hebreos 5:14? Vea también las imágenes. Para beneficiarnos del alimento espiritual sólido que se menciona en Hebreos 5:14, es esencial estudiar la Biblia con atención, meditar cuidadosamente en su contenido y aplicar diligentemente las leyes y principios de Jehová en nuestra vida cotidiana. Esto nos permitirá tomar decisiones ajustadas a la voluntad de Jehová, por lo que les serán gratas. Comentario adicional. Esto se ilustra en la imagen para este párrafo donde vemos a un hermano que medita en los principios bíblicos y luego los pone en práctica al elegir lo que va a ver en la televisión. Con esto demuestra que es un cristiano maduro en sentido espiritual y de seguro su buena decisión le agrada mucho a Jehová. Comentario adicional. En la sesión, Proyecto de Estudio, de la revista La Atalaya de abril de 2024 se muestra la relación que existe entre ser una persona espiritual y la toma de buenas decisiones. De allí que analizar los ejemplos de Esaú y Jacob mencionados en el proyecto nos ayudará en este sentido. En consecuencia, sería bueno programarlo para estudiarlo esta semana, quizás en nuestra adoración en familia. Pregunta número 14. ¿Cómo ayudó Pablo a los corintios a madurar? Pablo ayudó a los corintios a madurar espiritualmente al enseñarles a usar su capacidad de discernimiento. En lugar de imponer una norma específica sobre si comer o no alimentos ofrecidos a ídolos, les explicó que tenían el derecho a elegir según su propia conciencia. También les presentó principios bíblicos para que guiaran sus decisiones de manera que pudieran estar en paz consigo mismos y no le causaran tropiezo a los demás. Así les enseñó a madurar para que sus decisiones no dependieran de los demás ni necesitarán andar buscando normas específicas para cada asunto. Pregunta número 15. ¿Cómo ayudó Pablo a los cristianos hebreos a seguir creciendo en sentido espiritual? Pablo ayudó a los cristianos hebreos a crecer espiritualmente al animarlos a dejar atrás las enseñanzas básicas de la ley de Moisés y avanzar hacia las verdades más profundas del cristianismo. Les recordó que el sacrificio de Cristo había anulado la ley y les instó a aceptar la nueva forma de adoración a Jehová, que era superior. Además, les alentó a ser valientes y continuar predicando a pesar de la oposición. Para ello, Pablo les proporcionó alimento sólido, es decir, enseñanzas maduras y profundas, para fortalecer su fe y comprensión. Subtema. ¿Por qué no debemos confiarnos? Pregunta número 16. Además de alcanzar la madurez, ¿qué debemos hacer? Además de alcanzar la madurez, debemos esforzarnos por mantenerla y no confiarnos. De allí la importancia de examinarnos constantemente para asegurarnos de que seguimos progresando espiritualmente. Pregunta número 17. ¿Qué nos enseña la carta a los colosenses sobre la madurez cristiana? La carta a los colosenses nos enseña que para mantener la madurez cristiana, es necesario esforzarse y contar con la ayuda de Jehová. También nos advierte sobre el peligro de dejarse engañar por las ideas del mundo y resalta la importancia de permanecer firmes y maduros en la fe, a pesar de las dificultades. Pregunta número 18. ¿Qué podría pasarle a un cristiano maduro? Vea también la imagen. Un cristiano maduro podría perder la aprobación de Dios si su corazón se endurece y se aleja tanto de Jehová que ya no sea capaz de arrepentirse y recibir su perdón. Sin embargo, aquellos que se vuelven inactivos o son expulsados pero después se arrepienten, demuestran que no son como las personas de las que habló Pablo. Por ello, los ancianos de la congregación pueden brindarles ayuda mediante algún hermano maduro para reconstruir su amistad con Jehová. Pregunta número 19. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Si usted está avanzando hacia la madurez, siga adelante hasta alcanzar su meta. Continúe nutriéndose con alimento espiritual sólido y aprendiendo cada día más a pensar como Jehová piensa. Y, si ya ha alcanzado la madurez como cristiano, haga todo lo posible por no perderla jamás. Gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.